Esta noche en 52 minutos vamos a abordar un tema que no se habla mucho, que está ausente en la agenda y que es fundamental para entender muchas de las causas que están tramitándose en los tribunales rosarinos. Y vamos a hablar de las estafas, vamos a hablar de el robo de los ladrones de guante blanco, aquellos que arman sistemas Ponzi, engaños, fraudes, aquellos financistas que han hecho a lo largo de su carrera una buena imagen, pero que en algún momento ellos o herederos utilizan esa imagen para el desfalco, para quedarse con dineros ajenos. Y le voy a dar algunos nombres como Guardati Torti, Casanovas, Grimaldi, Grupo Praga, la Mutual Net de Puerto Norte. Son todas causas de mucha resonancia en los medios de comunicación que han implicado de alguna forma investigar dónde han quedado fondos que no les pertenecían a ellos, sino que eran de gente que le confiaba sus dineros para lograr una rentabilidad, que en algunos casos, claro, se ofreció una rentabilidad excesiva o por arriba de lo que fijaba la tasa de interés del mercado. Con eso atraían inversores, ahorristas, un poco desprevenidos, y esos ahorristas después terminaban envueltos en una estafa. Eso es uno de los casos. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las penalidades? ¿Qué es lo que la ley determina para estos casos? Y hablábamos esta semana y ahora van a raíz de qué causa se van a dar cuenta, estamos hablando, pero hablaba con un fiscal que me decía, mira, si a vos te roban 10, 20, 100 millones de dólares por una estafa, por alguien que se dice financista, bueno, la pena que podría llegar a afrontar, después vienen todos los agravamientos, pero la base de la pena es de 1 mes. En cambio, si viene alguien y te roba el celular con un cuchillo, mínimo, adentro de la jaula, se come 5 años. Esas son las desproporciones que hay entre un delito y el otro, a pesar de que es muchísimo más violento o mejor dicho, muchísimo más perturbador la estafa financiera por millones. Hay 2 sentencias de esta semana, mejor dicho, una sentencia y después hay un juicio abreviado. La primera es a nivel nacional. Vamos a ver la placa porque condenaron al banquero Carlos Rom a 5 años de prisión por asociación ilícita y ordenaron el decomiso de 45 millones de dólares. ¿Quién es Carlos Rom? Los hermanos Rom eran famosos en el 2001. Eran dueños de banco, eran hombres ligados al sistema financiero, que en el 2001, cuando Domingo Cavallo impone el corralito bancario, no se podían sacar los dineros de los depositantes, hizo toda una estrategia para desviar, se calcula, más de 19.000 millones de pesos de ese corralito. Pesos que en ese momento eran equivalentes a $1. 19.000 millones de dólares se calcula que se chorearon los hermanos Rom. Y eso es lo que, después de 24 años, se condena, porque esta condena salió el martes, este fallo, a 5 años de prisión por el desfalco de tantos ahorristas. 5 años de prisión. El segundo caso es rosarino. Se trata de Luis Herrera. Luis Herrera hereda de su suegro, Sor Juan, una casa, una mesa de dinero, una financiera, era gente de bolsa, cuando comenzaron con
el negocio financiero, pero Luis Herrera, a través de un esquema Ponzi, como surgió de las audiencias en la justicia, se hizo de 40 millones de dólares que de un momento para otro se esfumaron, nadie supo dónde. Los Herrera, junto a sus dos hijos, que son socios en el negocio, no pudieron nunca explicarle fehacientemente a la justicia y tampoco a sus clientes dónde se había ido el dinero. Ellos decían que había habido una mala inversión, que habían dado malos pasos y que eso se había perdido por estas malas decisiones, que pueden ser, son los riesgos de cualquier inversión financiera, pero no mostraron en dónde se habían equivocado, cuál habían sido esas inversiones que habían salido mal, que habían tenido un mal destino. Y estos 40 millones de dólares que pertenecen a 450 inversores de la ciudad de Rosario, bueno, no se sabe dónde están. Esta semana, el fiscal que atiende la causa, el fiscal Sebastián Narvaja, ofrece a la querella llegar a un juicio abreviado. Esto significa acordar una pena, 5 años para Luis Herrera y 5 años en prisión efectiva para Luis Herrera, que por la edad le darían domiciliaria, y 3 años en suspenso para sus dos hijos, que Ignacio y Diego Herrera, que formaban parte del negocio. La cosa es que, claro, a raíz de lo que se pierde, de las familias afectadas, de los problemas matrimoniales, de salud, que acarrean la pérdida por estafa de lo que uno puede ahorrar en su vida, en un país donde muchas veces es muy difícil poder rajuñarle un mango al mes. Esto, bueno, la condena tiene gusto a poco. Es diminuta en relación al daño que generan. Ahora, ¿qué dicen en el Ministerio Público de la Acusación? ¿Qué dicen los fiscales? Bueno, podemos ir a un juicio convencional a más largo plazo. Esto tomaría unos 5 o 6 años más hasta que llegue a la Corte Suprema con sentencia firme. Los plazos de la ley, que también son injustos. Fíjense que estamos viendo 24 años después viene la sentencia. Imagínense si ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Y en esta injusticia, que son los plazos, bueno, lo de Herrera, dicen, por el tiempo que se puede extender el proceso, ¿cuántos años más se le podrían dar de los 5 que va a aceptar con el juicio abreviado? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque el Código Penal contempla penas muy bajas para estos ladrones de guantes blancos o de cuello blanco, como se le quiera decir. Y ahora se va a discutir una reforma penal. Patricia Bullrich, que fue ministra hasta esta semana también, porque renunció al ministerio para asumir en el Congreso Nacional, Patricia Bullrich dice que está implementando, tiene ya un borrador preparado para reformar este Código Penal. Y hay un capítulo que se llama Estabilidad Fiscal y Monetaria, que supuestamente va a endurecer un poco esas penas. Pero lo cierto es que en la agenda pública y por el contexto político que vive la Argentina, no es un tema que esté mucho en el candelero de la discusión pública. Y esto tiene que ver también porque la especulación financiera es parte del expertise que tienen altos funcionarios de la Administración Nacional.
Luis Caputo, el Messi de las finanzas, lo había definido Mauricio Macri. Federico Sturzenegger, otro hombre ligado también a la especulación financiera. Bueno, lo cierto es que en Rosario hemos tenido, le nombraba al principio de esta columna, hemos tenido causas resonantes, la misma Vicentín también, con fuga de dinero a vaya a saber dónde. Esto es lo que hay que, en alguna manera, subsanar, poner a pensar, y hay que ver si hay voluntad política después para modificar esto. Es más, la misma Cristina Fernández de Kirchner, que es condenada en la causa vialidad, donde se comprobaron el desvío de miles de millones de dólares en obra pública que no se hizo, le dan 6 años de prisión. Entonces, para poder subsanar esta laguna, estas penas menores para aquellos que pueden generar daños financieros muy grandes, ojalá se empiece a debatir. Para un gobierno que dice defender la propiedad privada. Ahora, ¿qué propiedad privada defiende? La de los trabajadores. Y bueno, se ve que esa propiedad mucho no le interesa, a pesar de que esa propiedad cada vez es más reducida. Pero sí le interesa la propiedad de los grandes acaudalados del país. Bueno, hay que preguntarse si esos grandes acaudalados hicieron la guita laburando, invirtiendo en producción, o le hicieron en la bicicleta financiera. Si le hicieron en la bicicleta financiera, bueno, difícilmente quieran realmente fortalecer el Código Penal en este sentido. En algo que, reitero, el Rosario ha generado muchísimo pesar, a pesar de que no se debate y se esconde en la conversación pública. Bienvenidos a 52 minutos.